Ahora nos invitaron a China a hacer un videomapping sobre una pagoda muy tradicional del pueblo chino. Videomapping en Gifong. Ya que llegamos allá, nos mostraron toda la ciudad. Parte del propósito de este festival era justamente dar a conocer esta ciudad como un turismo internacional y por eso nos llevaron a todos, porque era importante que viéramos la tradición. De hecho, este es el único festival que nos ha dicho, ¿saben qué? Vénganse 2 veces porque queremos que vengan una vez para scouting y vean cómo es nuestro cotorreo y otra vez vénganse ya para fiesta grande, ¿no? Ya para echar los cohetes. Me emocioné mucho cuando vi la publicación del festival en donde estaba el cartel y pude ver mi nombre al lado de muchos artistas que admiro mucho. Ya que estábamos en esto, no pude evitar ver detalle tras detalle tanto como pude, pero uno trabaja contra reloj, ¿no? Para estos festivales tienes regularmente un mes para hacer todo el contenido y esta no fue una excepción. Ir construyendo todas estas capa sobre capa en After Effects, o sea, había veces que tenía 300, 400 capas y uno sin miedo. Cuando tú usas 3D, las sombras y las oclusiones entre los elementos crean este efecto óptico que te ayudan a decir qué está adelante y qué está atrás. Entonces, mientras más existe esa información para el ojo, más puedes jugar con la volumetría del edificio. Cuando fuimos hacia Gifón y cruzamos el parque, entendimos como que estábamos metiéndonos ya como en esta historia, este cuento de hadas, ya con toda la arquitectura, el paisaje chino rodeándote, y ahí no estaban acostumbrados a ver gente que no es china. Entonces nos sentimos muy especiales porque nos trataban con mucho cariño todos. Y les llamaba mucho la atención y se tomaban fotos con nosotros. Cuando llegamos y vimos la torre por primera vez, fue como de... Uno ya empieza como a creérsela. Nos comunicábamos a través de un celular. Sin duda un choque cultural, pero muy bueno. A nosotros nos gusta bromear, ¿no? Entonces la traducción luego no tenía mucho sentido. Así que ahora algunos chinos creen que los mexicanos estamos locos. Perdón, compañeros, por bajar la vara. Nos llevaron al pueblo, nos llevaron a la montaña, a los templos. Y todo esto para lograr este momento. 无垠之乐，创作者 Photonic Light Studio，来自墨西哥 Ascenso Infinito。Nos dio mucho gusto ver cómo todos se emocionaban, al igual que nosotros, al ver el trabajo ya proyectado. La propuesta para este videomapping en particular, jugué mucho con la forma que tiene el edificio, que es como mucho más alta, acomodando mis elementos de manera que correspondieran como a una superficie tan vertical. Y también la idea del bambú. Gifong. Es el mayor productor de bambú en China. Me gustó apoyarme en el storytelling. Me llamó mucho la atención poder construir una pequeña historia que se desarrollara en menos de 2 minutos. Una historia de alcanzar, de cómo el conocimiento expande. Era una mano que buscaba el ir alimentándose de astros y cuando llega a uno grande que no se deja atrapar, cada vez que está cerca y lo intenta tomar, se aleja un poco más hasta que interviene una mano divina hecha de piel de galaxia. Toma la luna y te la acerca. Y una vez que la tomas, esta mano se vuelve la mano cósmica que le pasó la luna. Me gustó mucho el resultado, que fue como si uno sintiera que está siguiendo un personaje y lo está entendiendo, que no sea meramente visual, sino que la historia en sí te atrape. Todas las propuestas estaban increíbles, nos dio mucho gusto poder ver tantas y poder compartir con todas las personas que conocimos. La verdad es que hicimos muchos amigos, espero poderlos ver pronto. Y una parte que me gusta mucho de esto es conocer a personas de lo mismo que a ti te gusta, pero en otro lado. Definitivamente vamos a volver. Ahora queremos más que nunca ver todo lo demás que no vimos y ya platicábamos ya casi que en chino con ellos, ¿no? No nos entendían nada, pero nosotros hacíamos el intento. Muchas gracias por la invitación a todos los del festival.